Bueno, ustedes ya lo saben, el gobierno criticó la aprobación del proyecto alternativo a la ley corta de ISAPRES en la Comisión de Constitución del Senado. Para hablar sobre este tema estamos con el ex ministro de Salud, Emilio Santelices. Muchas gracias por acompañarnos. Mónica, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar de lo principal o de lo general a lo particular. Lo primero, ¿usted cree que el monto de la deuda de lo que las ISAPRES cobraron de más está bien calculado o no? Otra cosa es lo que se haga con él, pero ¿está bien calculado? No lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque nunca se ha tenido a la vista las memorias de cálculo y cuáles son las condiciones y cuáles son las distintas carteras y toda la ingeniería de detalle. Sin ir más lejos, no olvidemos que la Superintendencia de Salud el día viernes en la noche tuvo que sacar una aclaración porque la presentación que habían hecho después de 6 meses de preparación a la Comisión del Senado tenía errores. Entonces, de allí es que es un tema que no existe o no hemos sabido una comisión que con criterios técnicos haya podido validar cuáles son esos criterios. Porque entonces, el exministro Mañalich decía que según los cálculos que él había hecho, incluso podía ser más grande. Bueno, los 1.400 millones de dólares. O sea, si algo que es matemático, tenemos muchas opiniones, es mejor conocer cuál es la memoria de cálculo, como se dice en ingeniería, para poder saber de qué número tenemos que hablar. Ahora, sea cual sea el monto, ¿usted cree que sí o sí debe ser pagado? Hay un fallo de la Corte Suprema. ¿Tendría que ser pagado todo, sí o no? Y, porque también se podría hacer perdonazos vía legislativa. Entonces la pregunta es, ¿debe, cree usted, pagarse todo, sí o no? ¿Y en dinero o puede ser en prestaciones? Estoy pensando en soluciones futuras, ya sabemos cuál es el fallo de la Corte Suprema. Sí, claro, bueno, habiendo un fallo, este fallo se tiene que cumplir. El fallo tiene a lo menos 2 consideraciones. Una de ellas es hacer una devolución. Esa devolución, según se señala, no se especifica porque también es en materia del regulador de qué forma se hace, por lo tanto, y de hecho la ley que se presenta da el espacio para que sea en moneda o sea también por vía de coberturas o entendiendo que es por vía de por otras vías asociadas a estas dos formas. Eso por un lado. Y por otro lado, también se señala que el fallo debe cumplir con la sostenibilidad del sistema. Ahí hay otro principio importante. Entonces, el desafío que tenemos como país y todos los que estamos involucrados en esto, en nuestros distintos espacios, es de qué manera conjugamos ambas cosas. Pregunta, ¿cómo está la ley corta, en su opinión? ¿Cómo está la ley corta que envía el gobierno al Congreso? Sin juzgar intenciones, pero en los hechos, desde su perspectiva, ¿esa ley corta es la lápida del sistema de ISAPRES? A ver, lo primero, no debiera serlo, toda vez que en el mensaje, y ahí quizás está lo más relevante, la autoridad en los fundamentos, es decir, en el mensaje de la ley dice que todo lo que se está tratando de desarrollar es precisamente para preservar el sistema, dado que esta no es una discusión de las ISAPRES, y eso hay que ser súper claro. Esta es una discusión que de no resolverla adecuadamente va a generar una crisis profunda en el sistema de salud y pero por lo más tanto allá de sanitario. La intención, ¿cómo está, a su juicio, cómo está la ley corta? ¿Implica la muerte de las ISAPRES o no? Lo que pasa es que o de algunas ISAPRES, a lo menos. Sí, yo creo que desafortunadamente, tal cual está presentado el proyecto, no resuelve la incertidumbre. En consecuencia, no es posible anticiparse en uno u otro sentido. Es decir, pudieran caer unas pocas, pudieran caer todas, como pudiera no caer ninguna. Y por lo tanto, lo que corresponde ahora rápidamente en la discusión es poder dilucidar los puntos críticos para tener certidumbre en el mediano plazo. Ahora, si es que mueren algunas ISAPRES, ¿mueren también los prestadores o caen los prestadores? Porque expliquémosle a la gente, las ISAPRES son aseguradoras. Cuando hablamos de prestadores hablamos de clínicas, laboratorios, son cosas distintas. Pero la pregunta es, si caen las ISAPRES, ¿caen necesariamente los prestadores? Pudieran caer algunos de ellos, y no sé de qué magnitud, por cuanto los prestadores tienen distinta relación y profundidad de relación con las ISAPRES, y pudiera haber alguna, por ejemplo, que tuviera todas sus pacientes estuvieran predominantemente relacionados con un ISAPRE. ¿Con la integración y si ese ISAPRE, no necesariamente, porque pero en otros factores. Pudiera ser, pero por el hecho que ese ISAPRE tenga una mayor presencia en esa región geográfica, por ejemplo. Y en consecuencia podríamos tener que esos prestadores se vieran muy restringidos, y más aún cuando hoy día se le agrega otro problema económico que dice relación con que la banca está mirando con mucho recelo al mundo de la salud. Y por lo tanto, esos mismos prestadores que permanentemente tienen que recurrir a la banca para poder hacer sus movimientos y mantener su respuesta a las necesidades, pudieran no tener los créditos que necesiten. Ahora,
Antes de que hablemos de las posibles soluciones, que son dos básicamente en términos de proyectos de ley en estos momentos, no de respecto a los que se podrían imaginar, que podrían ser más, ¿no? ¿Quiénes o quién son los responsables de esta crisis? Todos. Los ciudadanos no. No. Cuando dice todos, ¿a quiénes se refiere? Los ciudadanos son los que pagan las consecuencias. ¿Quiénes son y eso los, es cuando lamentable. habla de todos, ¿a quiénes se refiere? Primero tenemos un fallo de la Corte Suprema que adolece de una serie de elementos técnicos, no jurídicos, porque a eso no me corresponde referirme, o no soy experto en ello, pero desconoce términos actuariales que son muy profundos para tomar definiciones en materia. ¿En qué tiene problemas técnicos, según usted, el fallo de la Corte Suprema? Porque cuando nosotros queremos calcular el riesgo de la población, nosotros tenemos distintos riesgos, las personas, por la edad, por patología, etcétera. Para construir un sistema que financieramente se sustente, yo tengo que generar un diseño que permita absorber las diferencias, de tal manera que lo solidarizo y hago ese diseño y hay reglas matemáticas que lo sustentan. Cuando yo aplico un fallo y ese fallo dice a este grupo de edad no lo considere, si a estas personas la prima que se calcula matemáticamente le sube, usted no se la puede subir, se la tiene que mantener baja. Por dar dos ejemplos que están en el fallo. En simple, ¿usted diría que el fallo de la Corte Suprema nivela los costos hacia abajo por debajo de los costos reales? Los instala en una lógica que no se sustenta en las matemáticas que Sandra nos permite. ¿Por debajo de los costos reales? En algunos casos sí, en otros no. ¿Y esto es lo que no haría sustentable, a su juicio, el cumplimiento de esta sentencia? Entre otras cosas, eso es. ¿Quiénes más son los responsables? Porque yo quisiera preguntarle, usted fue ministro de Salud, ¿por qué no pudieron abordar esto? Se lo pregunto a usted, bueno, y se lo podríamos preguntar a todos los ministros de Salud anteriores, pero como está usted aquí, se lo pregunto a usted, porque el Tribunal Constitucional dijo no se pueden ocupar estas tablas de factores. La ISAPRE la siguieron ocupando, la Corte Suprema también habló, se pidió al Parlamento que legislara. ¿Por qué ustedes no fueron capaces en su momento de abordar y solucionar este problema? Yo presenté, bueno, para terminar la pregunta anterior, son responsables también las ISAPRES, porque ellas por muchos años no se hicieron cargo de un modelo que tenía que modernizarse y hacerse cargo de otras necesidades y otros desafíos que teníamos en la sociedad. Son responsables los legisladores, porque, y voy a la segunda pregunta, yo presenté un proyecto de ley donde yo sostuve, tenemos que avanzar en seguridad social, en salud. Y creo, Mónica, que usted me entrevistó en esa oportunidad, y yo hice ver, tenemos que terminar con las preexistencias, con la discriminación por edad, por la discriminación del sexo. ¿Y sabe lo que ocurrió? Quienes ahora gobiernan nos pusieron la prueba y no pudimos avanzar en ese proyecto. Y hablé de un pool de riesgo único y también señalé en ese proyecto que avanzaron un plan de salud universal, que es lo que hoy día el país anhela. Entonces, hay una responsabilidad allí también, y a propósito de la pregunta que me hace en relación a lo que a mí me correspondió, yo creo que hoy día tenemos la posibilidad, y lo miro del lado esperanzador. Hay demasiados elementos y llegamos a demasiados acuerdos en algún momento con muchos sectores en cómo hay que avanzar en un diseño de futuro. Pregunta, y eso hay que recogerlo. ¿Será que las ISAPRES son responsables también por negarse durante tanto tiempo a cualquier cambio hasta el punto en que, dicho no en términos técnicos, me disculpará, se cortó el elástico? Bueno, sin duda que son responsables. Y en eso, hubo una resistencia a cualquier cambio. Hubo una resistencia por mucho tiempo, pero ¿Hubo después... lobby también? ¿Hubo presiones? Yo por lo menos no la viví, porque yo fui muy claro. Yo cada vez como que cuando me sentaba con cualquier actor lo que decía, si ustedes me vienen a hablar aquí en función de las mejores necesidades de la población y responder a ellas, bienvenido para escucharlo. Ya, pero iban a hablar, pues, o sea, No, le digo en términos genéricos o principios rectores, no hay que hacer. Entonces, pero ¿sabes lo que pasa, Mónica? Que ahora estamos en una situación que hay que salir del eje... Mi pregunta, del eje me imagino de unos y otros. Yo creo que estos son los culpables, esto no. Hay que salir del eje de las declaraciones para pasar al eje de las soluciones. Ya, en el eje de las soluciones. La ley corta usted dice que no sirve. O sí. No, lo que yo digo es lo siguiente. Primero el mensaje, ya le señalaba. Lo segundo, creo que son dos proyectos de ley. Uno, para resolver el tema urgente en relación a la inestabilidad para todo el sistema de salud, asociado a la problemática de la ISAPRE. Y el otro tema, lo que se plantea de fortalecimiento de FONASA no es tal. No se fortalece FONASA, lo que se está agregando ahí es un seguro privado. Y eso tiene una serie... O sea, que los que lleguen se atiendan vía libre elección en los prestadores privados. Eso es instalar una ISAPRE dentro del FONASA.
y hay elementos técnicos que están mal diseñados y si quieren los podemos rápidamente pormenorizar. Pero antes de eso, este otro proyecto alternativo que han aprobado en la Comisión de Constitución, senadores de oposición, que en el fondo permiten reajustar los planes para darle, dicen ellos, estoy planteando el argumento de cada uno, sustentabilidad al sistema y que desde el gobierno dicen anula al final vía permitir subir por un lado y en el otro en el fondo no, anula el fallo de la Corte Suprema. ¿Usted cree que este proyecto alternativo es bueno o no y anula o no el efecto del fallo de la Corte Suprema? Lo que pasa es que la discusión yo creo que está mal instalada. Porque lo primero que yo creo que existe consenso y que está establecido en el mensaje, que aquí estamos frente a un problema de salud pública que va a afectar a todo el sistema en su conjunto, los hospitales, las clínicas, la ISAPRE y el FONASA. Lo primero, en eso creo que hay acuerdo. Entonces, desde ahí hay que instalar la siguiente discusión. ¿Cuáles son los elementos técnicos que en el marco jurídico que nos da el fallo nosotros podemos resolver y darle viabilidad a este sistema? Pero darle viabilidad ¿para qué? Diríamos algunos. No para mantener y hacer más de lo mismo, sino que en la medida que lo hagamos viable, nos ganamos tiempo para la otra discusión, que es la discusión de cómo avanzamos en un sistema de salud solidario, resiliente, que se haga cargo de los desafíos del siglo XXI. Está claro que el sistema, y lo han dicho todos, de izquierda a derecha, el sistema sin los prestadores privados, como clínicas, laboratorios, no es viable. Se necesita de aquellos porque buena parte de la gente que se atiende en FONASA, que es la gran mayoría de los chilenos, se atienden vía libre elección en prestadores privados. O sea, estamos claros ya. Sin los prestadores privados, el sistema no da abasto. ¿Pero puede funcionar sin las ISAPRES como las conocemos ahora? No puede funcionar sin un sistema de financiamiento privado y lo que tenemos que hacer... ¿Pero puede funcionar sin las ISAPRES como las conocemos ahora? En este momento no. ¿Pero a futuro? Sí, ¿Se imagina usted un sistema sin ISAPRES como lo conocemos ahora? Sí, de todas maneras. Porque y ahí viene el desafío, y por eso digo... mire, es decir, ¿con sistemas de seguros complementarios privados? No necesariamente, hay modelos alternativos mucho más novedosos en el mundo y con mucho más virtuosos. Y aún más, déjeme decirle algo, Mónica, es tan grave el tema que se está hablando de FONASA como sistema en que le agregamos una mezcla con un ISAPRE adentro del FONASA, que se aleja de principios rectores que por mucho tiempo nos hemos demorado en construir y que dicen relación con que si avanzamos en un pool de riesgo único, que lo solidarizamos y después hay un sistema de multiseguro, las primas son más bajas y efectivamente cada uno paga según sus capacidades y recibe según sus necesidades. Y este proyecto lo que hace dinamita y nos posterga por otra década, es lo que ya lo hemos ido construyendo. ¿Y por qué lo hace? Porque cuando uno analiza los sistemas de aseguramiento latinoamericanos, y Chile no es una excepción, tenemos una gran atomización de seguros. Y cuando se busca solidarizar el riesgo, es muy difícil capturar a todos estos cientos de seguros. Para cerrar, ¿cuántos meses nos quedan antes de enfrentarnos a una crisis en salud? ¿Cuánto tiempo más sin solucionar esto? Yo creo que así como vamos, esto se sigue produciendo de manera permanente y ya la gente lo está sufriendo. Basta ver hoy día... Pero para una gran crisis, ¿cuánto tiempo queda para que el sistema político llegue a una solución? Es que la urgencia hay que ponérsela ahora porque, Mónica, es muy cierto que uno cuando piensa en una gran crisis está pensando en una gran catástrofe, pero a mí como médico, cuando una persona escribe hoy día en el diario, dice yo soy de izquierda y por favor no terminen con el sistema porque estoy con un cáncer, para mí es una gran crisis porque esa persona para mí es un universo. Y por tanto hoy día ya hay personas que cuando van a atenderse le dicen no, usted tiene que pagar. Entonces yo creo que es un tema urgente. Estamos hoy día viendo una tragedia, ya estamos a meses de término de envergadura mayor. Exacto, y aún más es el momento para que todos los actores pongamos la mirada alta y seamos capaces de decirle a la ciudadanía, nosotros estamos disponibles, vamos a deponer la ideología y vamos a avanzar por un sistema del siglo XXI y tenemos que hacerlo ahora. Y ese es el desafío ineludible. Emilio Santelices, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Gracias, Mónica.